Bienvenidos, donde quiera que se encuentren. Esta es la introducción a la primera sesión de trabajo no presencial en la materia de dibujo vectorial. Es un material que el maestro César y su servidor queremos compartir con ustedes para que pues vayan tratando los temas, a pesar de que algunos todavía no cuentan con el software. Pues vamos a comenzar. De cierta forma, los programas de autoedición como Adobe Illustrator pueden ser considerados como procesadores de texto que tienen capacidades especiales en términos de diseño. Son adecuados para una gran cantidad de publicaciones de todo tipo, en donde se requiera emplear texto para combinarlo o no con las imágenes. Ahí vamos a necesitar las herramientas que revisaremos el día de hoy. La herramienta texto se va a localizar en el toolbox. El icono es muy evidente y si damos clic en el interior, un clic sostenido, podríamos ver las diferentes opciones de las que vamos a hablar aquí el día de hoy. El texto normal se puede colocar de dos formas. Una de ellas sería el texto en línea. Con el hecho de colocar el cursor en algún punto, dar clic, podríamos escribir una línea continua de texto. Esta línea continua de texto puede ser manipulada como cualquier otro objeto vectorial. Podríamos girar el objeto, podríamos cambiarlo de tamaño, inclusive podríamos deformarlo, solamente para conocer las capacidades que tiene el texto comportándose como un objeto vectorial. Vamos a ver en el siguiente ejemplo que podemos modificar el tamaño de la fuente con una selección de área, con una selección de barrido. Desde el menú, en la parte superior del programa Type, modificar la fuente y modificar el tamaño de la fuente. Estas mismas características las vamos a encontrar también en la parte superior del programa. Vamos a ver que están disponibles en la barra contextual en la parte superior para generar las mismas variaciones que hicimos desde el menú, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, y revisar posteriormente el panel de trabajo, Character en inglés, que nos permite no solamente seleccionar el tipo de fuente, sino también, dependiendo de la familia que nosotros escojamos, modificar las variantes que esta fuente contenga. Una fuente podría contener muchas variantes o, depende del diseño, realmente no contener ninguna. Otros aspectos que tienen que ver con el espaciado entre letras, entre palabras, entre líneas, pueden ser controlados desde este panel de trabajo que se obtiene pulsando el atajo de teclado Comando T o Control T si uno tiene una computadora tipo PC. Otra opción para el manejo del texto es el texto en caja. Se puede generar con la herramienta un elemento en forma de cuadrado o en forma de rectángulo, que en un momento determinado puede ser empleado en
en sus límites, escribiendo directamente, una vez que nosotros seleccionamos el objeto. Sin embargo, aquí vamos a ver otro ejemplo en donde gracias al menú colocar, desde el menú archivo, podemos incorporar texto que ya esté generado en algún formato desde un programa como Word, y que podemos entender que la caja es flexible, contiene el texto, y al alterar su tamaño podría ocultar alguna parte de este texto. Podríamos seleccionar la caja de texto para modificar su justificación, la manera en la que nosotros alineamos un párrafo. Por eso, probablemente sea el nombre más adecuado para el panel de trabajo, párrafo, donde podemos controlar las justificaciones del texto y aspectos que pues se verán a detalle cuando se trabaje con un programa como InDesign, que tienen que ver con pues las sangrías, los indents, los sangrados que se aplican completamente al lado izquierdo o al lado derecho, pero que también están disponibles en su forma básica en el programa que nosotros estamos manejando aquí. Es posible aplicar el texto a una caja que no tenga una forma cuadrada o rectangular. Eso lo hacemos con la herramienta texto en área. Texto en área es una de las opciones disponibles en el interior de la herramienta. Vamos a repetir el procedimiento, vamos a importar un texto dentro de la caja de forma irregular. Podemos dibujar cualquier objeto o elegir cualquier sólido geométrico para rellenarlo con texto. Esta es una opción sumamente interesante cuando nosotros queremos hacer propuestas más creativas del tratamiento del párrafo, siempre y cuando cuidemos los aspectos de legibilidad que son naturales al diseño editorial. Pero por lo demás, pues hay que echar a volar nuestra imaginación cuando estamos modificando todas las opciones disponibles en el programa. Entenderlo como una herramienta de gran potencial. Continuemos ejemplificando otras opciones del texto artístico. En una circunferencia vamos a probar la herramienta texto en trazado, la tercera de nuestras opciones. En este caso, ustedes pueden ver cómo el texto se aplica al contorno de una figura geométrica, pero puede ser a cualquier figura que nosotros dibujemos en el programa. Podemos emplear las mismas herramientas, los mismos paneles, para cambiar sus características, pero también vamos a visualizar cómo emplear algunos auxiliares gráficos disponibles para manipular la posición del texto con respecto a este contorno, empujándolo, por ejemplo, para ocultarlo, mostrarlo, y los controles disponibles son 3. Es necesario visualizarlos, particularmente el que nos queda justamente en medio del elemento principio y final, porque este nos permitiría tomar el texto y cambiar su posición del exterior del contorno al interior, logrando así pues diferentes efectos del texto artístico. Esto sería útil para muchas
posibilidades relacionadas con el trabajo cotidiano, en la elaboración, por ejemplo, de productos que requieran la combinación del texto con la imagen, como es el caso de la identidad, el imagotipo. Hagamos una prueba sobre un texto, sobre un trazado abierto, así como hicimos una prueba sobre una figura cerrada, podemos hacer la misma prueba sobre un trazado abierto. Vamos a utilizar las mismas opciones, los mismos auxiliares gráficos para cambiar la posición, para mostrar el texto, para ocultarlo. Recuerden que el control gráfico que queda justo en medio nos permitiría cambiar su posición con respecto a la base o al contorno. Podríamos manipular o toda la línea o bien solamente una parte. Hablando de manipular, desde el menú Type podríamos elegir algunas opciones de texto artístico disponibles en un comando para ver cómo se afecta la distribución de este texto, que no necesariamente tiene que ser en una línea uniforme, sino que podría ser en diferentes opciones que nos dan la impresión de volumen, que nos dan la impresión de organización de la palabra o la letra, una encima de la otra. La necesidad, en este caso, nos hace explorar las opciones de texto en trazado. Podemos previsualizar los diferentes efectos disponibles, la posibilidad de cambiar su dirección, tal y como ya lo hicimos con el control gráfico, para ver en qué nos serviría en diferentes casos relacionados con el tema que estamos revisando aquí el día de hoy, que es texto artístico.